Seguimos esta otra parte de esta media hora. Vamos a empezar Romanos 5. ¿Cómo venimos avanzando, no? Parece increíble cuando empezamos hace como un año atrás pensando que no íbamos a llegar nunca y venimos avanzando y avanzando. Bueno, voy a empezar Romanos 5 no sé si decirlo como testimonio, pero no me sucedió a mí. Cuando me sucede a mí, yo pues bueno, me sucedió a mí. Pero si no, es cosa de otros hermanos que pasaron. Había un pastor que se encuentra con un testigo de Jehová, no un pastor bautista. Y el testigo, o sea, creo que el testigo se fue al encuentro, porque ellos son los que más vienen, ¿no? Se fue al encuentro a preguntarle, ¿no? Y entonces el pastor, o sea, bien, pero no peleándole, en ningún momento peleando, ni queriendo buscar una pelea con la persona. No es la forma de predicar. Dice que Dios no obra en la ira. Entonces, interactuando y hablando, él le dice así, creo que él es una de las cosas que uso yo para hablar con el testigo. Él le dice, esto para tener Romanos 5.1, él le dijo, bueno, hablando, y él dijo, ¿cómo puedo hacer para tener paz con Dios? El pastor bautista. Y la persona que no está acostumbrada, o sea, que la persona está acostumbrada a soltar un mecanismo así de una revista y hablar sobre ciertas cosas que tiene preparadas en su mente, pero no es como el cristiano que tiene el Espíritu de Dios y el cristiano conoce las Escrituras. Muchos cristianos conocen de tapa a tapa. No, es el Espíritu de Dios que le hace recordar todas las cosas a él. Quizás no se acuerde de todos los textos en la persona, pero va a saber, ¿no? Entonces la persona le dice, ¿cómo puedo hacer para tener para paz? Y dice, porque yo quiero paz ahora, dice. Y le decía al pastor bautista, no haciendo una pregunta. Y él le dice, dice, yo mira los testigos, dice, estudiando las escrituras, y después de mucho tiempo de estudiar las escrituras, Dios le va a dar paz, congregándose. Y entonces el pastor dice, pero quiero tener paz ya quiero, no puedo, esto lleva tiempo, estudiar, ya quiero, ¿cómo puedo hacer? Y no sabemos, cómo hacer paz ya, lleva un tiempo que ponga las escrituras, poner en práctica eso y eso, ordenando su vida para traer paz. ¿Coincide con Romanos 5.1? ¿Quién ha leído Romanos 5.1? ¿Nos hacemos la tarea? En Romanos 5.1 nos muestra muy clara cómo podemos tener la paz para con Dios. Si querés leerlo, usted lo leo yo. Dice así, Romanos 5.1. La justificación del creyente, o sea, el subtítulo. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. La paz no viene porque tengo mucha plata, porque todo me va bien, porque mi matrimonio está tranquilo. Hay mucha gente que quizás se acuesta a la noche y hace tantas maldades y duerme en paz. O sea, no importa que si dice, en paz me acostaré. O sea, así como se está, ¿no? Porque confiaba en Dios. No, es porque creo que tu mente ya está toda dura, no siente nada, tiene costra de tanta maldad que ya está endurecido. Dice que se ha endurecido, fue entregado su mente, ya lo vimos, ya no siente nada, ya no conoce. Pero ¿cómo puede tener la paz la persona? Dice, por tanto, dice, habiendo sido declarado justo, ahí está, cuando fuimos declarados justos, por la fe tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Por decir el cristiano, no. La persona o el creyente, o sea, vamos a decir, nuestra descendencia, hasta la que veníamos, Adán, ¿qué es lo que perdió en el Edén? Perdió la paz, perdió la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque él pecó, transgredió la ley. Él pierde la paz, la comunión y se quiere tapar y él ya no estaba como antes, sintiendo en una comunión. Entonces él pierde esa comunión, él pierde esa paz que tenía. Él tenía un libre también, vamos a ver en Romanos 5.2, vean un poco adelante que vamos a ver. En el 5.2 dice que, ahora después explico el 1, porque evidentemente hemos obtenido derecho a la entrada, esto es un acceso. Después vamos a ver la palabra en griego ahí.
Adán pierde el acceso, Dios ya no puede estar bien con él hablando, y él es desterrado fuera ya ahora, ya no tiene esa comunión con él, él pierde eso. Por eso estoy explicando esto, porque nosotros somos restablecidos de nuevo ahora por medio de un mediador a esta condición que el hombre tenía al principio. El hombre perdió esa comunión, el hombre perdió esa paz que tenía, tranquila. El hombre ahora sentía culpa, sintió que tenía que tapar con una paja, porque estaba mal, sabía que estaba mal ante Dios. O sea, algo, tenía que hacer algo, él tenía que hacer una obra, tenía que cubrirse algo para estar bien ante Dios, ¿no? Y bueno, y el cristiano vuelve a recuperar la esperanza. Vamos a ver estas cosas en Romanos 5. ¿Qué cosas que el cristiano recomienda? ¿Tenés justificación? Bueno, si estás justificado, Pablo te va a decir, tenés 3 cosas ahora, para darte cuenta. Tenés que tener paz para con Dios. Paz no es esto, no es la de Isaías 26:3. Esa paz se busca continuamente. Tampoco es la de Filipenses 4:6, versículo 7. Que si logramos con él, el Dios de paz nos dará paz a nosotros. Esa es una paz que nos da ya cuando somos hijos. Esta paz, la que vamos a ver ahora, Irene me parece que es en el griego, no me acuerdo bien, no me hice las tareas, pero creo que es Irene el paz. Sería cuando la persona, símbolo de guerra, de enemistad entre una persona y otra. Con él la guerra ya hizo paz. Hizo paz entre ambos países. Estaban peleados, está el país y ahora hay una paz, un acuerdo mutuo. Bueno, el hombre y Dios están enemistados. Necesitan un mediador, un intercesor que hable entre ellos para poder la paz. No se pelea este matrimonio, viene esta pareja de novios, se pelea, alguien no, y lo reconcilia. Hay un mediador. Bueno, eso va mucho más allá que este ejemplo como estoy haciendo. Pero esta paz que está hablando Romanos 5 no es una paz así, que esté tranquilo, y ay, qué paz le tiene este cristiano, porque tiene paz para con Dios. No, en este contexto que está hablando Pablo, está hablando de una paz, de una guerra. Dios está irado así con el hombre, y ahora ya no, ahora tiene paz. ¿Entendió? Cuando sos justificado, bueno, no hay problema. Cuando la persona, Dios está enojado con las personas. Y todavía Dios es así, está irado por el pecado de las personas. También es Dios es amor. Pero ¿qué pasa? Está irado, está enojado. Entonces dice, por tanto, habiendo sido declarado justo, bueno, si son declarados justos, por la fe tenemos paz. Claro, la persona va a haber un castigo, o sea, dice el juicio. Pero ahora ya no sos enemigo de Dios. Entonces cuando éramos enemigos de Dios, vamos a ver Romanos 5:8, me parece que a ver. Fíjate que cuando nosotros éramos pecadores, que no está, bueno, también aparte ya no tengo tiempo de buscarlo, ¿no? Pero cuando éramos enemigos. Vamos a ver en Romanos 5, que en Romanos 5 habla mucho de la reconciliación entre Cristo y Dios. Romanos 5 está lleno de lo que es reconciliación, lo que Dios Cristo ha hecho. Después ya vamos a ir hablando de izquierda con un poco así la bola de pájaro, lo que voy a explicar durante todo Romanos 5, para hacer como una introducción. El hombre está enemistado, necesita un mediador. Pero ahora tenemos paz. ¿Se puede entender? O sea, Dios está airado con el pecador, y bueno, entonces tenemos mediante nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos tener esta paz? Es mediante, o sea, mediador mediante nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora sí empiezo por el versículo 5.1. Esta es la introducción. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces ya vimos, ahora sí empiezo con el tema. Ahora que ya vimos, esta fue una introducción, ya vimos que somos justificados por la fe. ¿Cómo lo vimos? Romanos 1:17, ya lo vimos hace un tiempo, porque en él la justicia de Dios es revelada por fe y para fe, como está escrito, más el justo vivirá por la fe, o por fe. Romanos 3:22-26, dice así: pero justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es de Cristo Jesús, a quien Dios se dio públicamente como propiciación por su sangre mediante la fe,
como evidencia de su justicia a causa de haber pasado por alto Dios en su tolerancia al pecado pasado, con el propósito de demostrar su justicia en el tiempo presente, a fin de que Él sea justo, ¿no? Y que le queda justo al que es en la fe de Jesús. Somos justificados, ¿por qué? Porque Él enseñó a Jesucristo en la obra que ha hecho. Entonces Romanos 5 dice, por tanto, habiendo sido declarado justo, todo el texto que leí fue de Romanos, para explicar esto Romanos 5.1. Habiendo declarado justos por la fe, ya lo vimos todos estos textos que vimos, Romanos 17, Romanos 3, 22 al 26, ya lo vimos todos los meses atrás, que cómo se lograba esta justificación. Bueno, pero ahora lograste la justificación, bueno, ahora vamos a ver qué beneficios vienen con eso. O sea, si sos justificado, tenés que tener Dios te da beneficios por estar en la familia de Él, no de que está material, o sea, hablando qué es lo que te da Él, o sea, qué es lo que te da. Y te da, lo primero que Él te da es tenemos. Fíjate que dice, Pablo dice, ¿qué tenés? ¿Qué te ha dado? ¿Te dio algo? La palabra ahí que dice, tenemos. O sea, tenés que tener algo, justamente, creo, ¿no? Dice, tenemos. ¿Qué tenés? ¿Qué te dio? Tenemos paz, dice. Que tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso. Si estás justificado, ya Dios no está más aislado. Ya la ira de Dios no está más puesta. Podés dar gracias a Dios que Dios te ha dado eso. Hoy no sé, dice, ay, sí, bueno, pero quiero otra cosa. Yo me he encontrado no quiero dar el nombre, ¿no?, de predicadores muy conocidos en Estados Unidos, ¿no?, que decían que ellos querían caminar ya en la calle de oro y esas cosas, ¿no? Pero no voy a perder tiempo con eso, prefiero darle la gloria a Dios en la palabra, explicar la palabra de Él que irme por pasos predicadores, ¿no? Perdería el tiempo, ¿no? Entonces, es eso lo primero beneficio que tenemos, ¿eh? Cristo que dijo en Juan 14:27 dice, la paz os dejo, la paz os doy. En Juan 16:23 dice, que en mí tengáis paz, no en Cristo, ¿no? En el mundo tendrán muchas aflicciones, pero en mí tendréis ¿qué? En mí tengáis paz. En Cristo tenemos esa paz. Pueden suceder muchas cosas, tribulaciones, angustias, pero el cristiano, vamos a ver también aparte de Romanos, no solo tiene paz, no solo tiene la reconciliación con Dios, sino también tiene esperanza. Porque a pesar de las cosas que suceden, tiene una esperanza. ¿Por qué lo ve el cristiano que persevera? Y sí, y luego lo tumbás, y lo empujás, y él sufre, y llora quizás, y se levanta y sigue. ¿Por qué? Porque él tiene centrada en algo, su mente. Como su mente sabe que va a venir Cristo, las cosas lo mueve, el mar sopla, el agua así, lo tira para allá y lo vuelve, se cae, y se levanta y sigue. Es como un corredor de carrera, tiene puesta su entrada así en su meta, donde va. Lo podés empujar, lo podés tirar, le podés hacer maldad, lo tira y se levanta y sigue. Porque sabe que esto de acá solamente no se puede comparar, como dice Romanos 8, no sé si 18, voy con la gloria venidera. ¿Qué gloria venidera? Esa es la gloria que viene, no se puede llegar a comparar. Cuando Él viene, sabemos que vamos a descansar. Entonces Él tiene esperanza, tiene paz, ha sido reconciliado y ahora tiene esa esperanza. Y eso lo motiva. Si no tenés nada para que te motive, ¿por qué vas a hacer las cosas? No las hago, ¿para qué le haces si no me motivan? O sea, ¿no? Entonces debemos tener algo, y Cristo siempre es nuestro motor, su Santo Espíritu dentro de nosotros, ¿no? Según de Corintios 5:18 al 20, creo que es un texto muy conocido, lo he nombrado muchas veces, pero es así. Creo que estoy en Gálatas, sí, estoy en Gálatas. 1 de Corintios 5, 18 al 20, dice así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, esto lo vamos a ver más adelante, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y esto es que Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados, puso en nosotros la palabra reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios lograra por medio de nosotros, suplicamos en el nombre de Cristo reconciliar con Dios. El hombre está enemistado con Dios. Y Dios está irado con él. La única forma para tener esa paz que estamos hablando acá
es por medio de la reconciliación, que más adelante en el posterior sábado domingo estudiaremos la palabra en su contexto griego y en su significado, o sea, en el contexto acá en Romanos 5, ¿qué quiere decir? Pero pues tengo una idea, es un mediador que va a alguien, en este momento el Cristo, el único mediador, nombre puesto sobre todo nombre, que solamente Él lo puede hacer. Después quizás lo que viene lo va a explicar bien, si puedo yo. Pero solamente es por medio de Cristo. Si puedo hacerlo ahora, lo haré. Pero si no, es por medio solamente de Él, ¿no? La palabra reconciliar acá es catalaje, que vamos a ver después más adelante. Eso es un poco de ir metiendo un poquito lo que vamos a ir viendo, ¿no? Esto lo veremos en Romanos 5:11, ¿no? Que es, vamos a explicar que es un cambio, o sea, una de las partes, o sea, es una acción que hace una persona, o sea, por medio, o sea, hacia otra, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve una vez me dijo, solamente es un mediador. Y yo me quedé pensando, bueno, me acuerdo de esa época no sabía qué sacar. Pero me fui y digo, y esas cosas uno aprende. Espada con espada, a veces no estamos siempre en el escritorio así y no escuchamos nada, pero cuando te vas al combate y empezás a buscar, o sea, y empezar con la espada, ahí empiezan, uno se hace lucho, y bueno, no que debería pelear con las personas, pero en esos momentos donde uno saca la espada y ve hasta dónde está entrenado, ¿no? O sea, para comprender ardientemente por la fe. Y él me dijo eso, solamente es un mediador. Y eso me dio a mí para que estudiara más. Esa cosa me digo, y fui yo molesto, me fui. Me digo, ¿cómo me pude comprender ardientemente por la fe? Alguien me demandó claro. Y entonces fui a buscar, y era mucho más que mediador, y después me ver yo. Pero me sirvió eso, me sirvió porque no cualquier persona puede ser un mediador. No cualquiera puede entrar en un mediador. Y lo vamos a ver con un ejemplo, la gran hijo y su hijo y un soldado después, cuando me toca en Romanos 5:2 y Carlos, que no cualquiera puede entrar. Yo no puedo ver al presidente así nada más que yo quiero. Y yo podría ver al presidente de la Nación Argentina si quiero. No puedo entrar. Yo cuando quiero entrar me van a frenar. Necesita un mediador. Alguien que tenga un libre acceso ahí adentro. Que sea mucho más que una persona común y corriente. No puede ser un simple hombre normal que me permita entrar ahí. Es alguien que ya tiene acceso a ese trono. Es alguien que ya puede pasar libremente ahí. Ese es el Señor Jesucristo. No es simplemente un mediador, como una persona común que dice, no, es mucho más. Alguien que ya ha estado ahí. Dios mismo. No puede ser. Entonces me quedé pensando, pero me gustó porque esas cosas que a veces que nos chocamos, vemos que, yo me mido más o menos cómo andamos en nuestra fe, ¿no? ¿Sí? Bueno. Voy a explicar un poquito más esto del hacer de la paz. Colosenses 1:20, Colosenses 1, versículo 20, Colosenses 1:20, dice así, y por medio del reconciliar. Ahora no podemos tener la palabra porque bien, pero reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz por medio de él. ¿No? Entonces haciendo la paz mediante la sangre de su cruz por medio de él. Es solamente por medio de Cristo que podemos llegar a tener paz. Por eso yo estoy de acuerdo que Dios es amor. Pero yo siempre le digo, ¿le has predicado que Dios está airado? Porque la Escritura habla que debemos tener paz para con Dios. ¿Pero por qué debemos tener paz? Porque el hombre está en enemistad. Hay una guerra, el hombre se rebela ante Dios, no quiere quiero hacer esto, lo que yo quiero hacer esto. Y eso es rebelión. La rebelión genera una guerra. Yo me rebelo contra esto y empieza una pelea y una guerra. ¿Por qué pelean en los matrimonios? Porque se rebelan ante la Dios. Dios se puso esto, aquello para que ande todo bien y la persona se revela y empieza esta pelea. Pero esta rebelión va mucho más allá como matrimonio, va entre el hombre y Dios. El hombre se ha revelado, necesita un reconcilio, necesita Cristo, por medio de Cristo que hay esa paz. Tenía un texto más, no sé si acá no lo tengo, lamentablemente, pero entonces lo tenía en Efesios. Y si Dios me permite, ahora lo voy a buscar, pero lo voy a buscar fuera de bosquejo porque no lo tengo, pero lo tengo en la mente. Sé que en una parte de mi mente está. Y sé que es en Efesios 2. Y si lo puedo encontrar, lo voy a encontrar. Efesios 2, en algún lado está, ¿verdad? Sí, creo que está acá.
Yo le voy a ponerme por acá, Efesios 1:11. Cristo, la paz de Dios. Efesios 1:11, ahí me encontré. Y por tanto, acordaos que anteriormente vosotros, los gentiles, en la carne, los llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por mano en la carne, en que en aquel tiempo estaba sin Cristo, apartado de la ciudadanía de Israel, y extraños a la pacto de la promesa, no teniendo esperanza, a veces no teníamos esperanza nosotros, y sin Dios andábamos en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros los que en un tiempo estaban lejos, fuiste hechos cercanos, ¿ves? Cercanos, o sea, nos pudimos acercar, un mediador. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Y en el versículo 14, Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, de que ambos hizo uno, y derribó la pared intermedia de separación, la enemistad. Estaban enemistados con Dios nosotros, aboliendo su carne la ley y los mandamientos dados por reglamento para crear en sí mismo de los dos un solo cuyo nombre haciendo la paz. Y así sigue, fíjate en el 17, y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Y así sigue nombrando la paz. Por eso a mí me duele, ya termino, ¿no? Voy a hacer una conclusión. A mí me duele cuando me gusta el amor de Dios, ¿no? Dios gira. Pero debe entender la persona. Cuando una mujer hace una comida, un marido come, comió y ya está. Es muy difícil, es muy diferente cuando vos sabés cómo preparar esa comida, el tiempo que le costó, el sacrificio que hizo, las cosas que tuvo que dejar para hacer, cómo se entregó en ese amor. Y cuando vos entendés todo lo que hizo por preparar esa comida, ese plato que va a comer, que tu mujer te ha hecho, vos podés entender lo que ha hecho esa mujer y poder darle gloria. Pero es muy diferente con la historia y se presenta solamente así y dice, aceptado y ya está. Por eso debemos entender bien lo que ha hecho Dios, cuál era nuestra condición antes de venir a Dios. Y cuando entendemos todo eso, y que estábamos enemistados con Dios, que no teníamos paz para con Dios, que habíamos perdido esa reconciliación, ya no teníamos esperanza, andábamos vagando en el mundo como sin Dios, y íbamos a ir a parar, ¿no? Donde mucha gente, lamentablemente, ayer murió una cantante muy famosa, ¿no? Yo creo, no voy a hablar eso del público mucho, pero cuando tenía 20 años yo escuchaba, ahora no escucho más esta música, pero me acuerdo que yo tenía un cassette, esta toca era en cassette, era cinta, ¿no? Y esa persona murió sin Dios, ¿no? Ayer, justo en mi cumpleaños, y me puse a pensar cuántas personas, esta es porque es conocida, pero cuántas personas que no son conocidas mueren sin Dios, sin la paz, sin esperanza, sin un Dios, se van, ¿no? Así que hoy sabemos y hemos aprendido en dos estudios aparte en esta hora, primero la conclusión de Romanos 4, versículo 22 al 25, y Romanos 5, la introducción que casi hice. Primero vimos que en Romanos 4, 22 al 25 que nos fue contada esta justicia por ejercer fe en el Señor Jesucristo. Cristo resucitó, o sea, debemos creer en Cristo resucitó y somos, no para ser justificados, como ya les expliqué, no quiero volver de nuevo a eso, pero sí que Dios se había agradado en eso, ¿no? Se resucita, vemos que Dios se agrada en eso, y eso significa que nosotros hemos sido justificados. No quiero complicarlo mucho, ¿no? Es así. Y en Romanos 5.1 vimos que nosotros si somos declarados justos, incluso el declarado justo, sí, bueno, ¿cómo saber? ¿Qué beneficios tenés? Pablo está diciendo acá, tenemos, ¿qué tenés? Y tengo paz. Irene, o sea, la paz acá es la paz que Dios ya no está más enemistado conmigo. O sea, ya no está como un juez que me va a condenar, sino es un padre que me corrige y bien me disciplina, pero no esa paz, esa enemistad de una guerra, ¿no? Entonces, ¿y esto cómo lo tenemos, ese Pablo? Esto es mediante, o sea, mediante quiere decir que debe haber un mediador, tiene que haber alguien que me lleve ahí, y nuestro Señor Jesucristo, Él es el único mediador, ¿no? O sea, es la puerta por donde yo puedo entrar, yo soy la puerta, Él es el camino por donde yo puedo tener acceso libre al Padre, que vamos a tener Romanos 5.2, y Dios quiere, ¿sabes qué? ¿Quieres cerrar así?
Amado Padre, te damos gracias por el aprendizaje de hoy. Pedimos como siempre que bendigas lo que queda del día y que podamos, Señor amado, entender que solamente la paz la tenemos, Señor amado, cuando estamos cerca de ti. Gracias, Señor. Amén. Amén.